Gloria a Dios. Hoy vengo a compartirle una porción de la palabra de Dios. Qué importante, hermano, que podamos entender que Dios habla en la palabra. Y hoy el Señor me ha movido para que podamos entender algo. Y lo he titulado de esta manera. Por lo general nunca digo el título al principio porque como que eso nos guía a tener que hablar de ese tema. Pero el título de hoy es: si la Biblia le llama pecado, no importa lo que tú opines. Si la Biblia le llama pecado, no importa lo que tú opines. Y para ello les voy a invitar que vayan a la carta de Gálatas. Vamos a buscar Gálatas. Vamos a estar en el capítulo 5. Vamos a ir al versículo 16. Vamos a ir a Gálatas 5, versículo 16. Vamos a leer el 16 y el 17 y después vamos a saltar al 19 hasta el 21. Vamos a leer la carta de Gálatas, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 16 y 17, y de ahí pasamos a 19, 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os había dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, la cual nos guía, Señor, y nos ayuda a vivir de manera santa y recta delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos maduros en Cristo, para poder corregir todo pecado que hay en nuestras vidas, para poder entender, Señor, el daño que el pecado nos hace a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestra descendencia y a nuestra familia. Ayúdanos, Padre, para poder caminar contigo de manera recta, agradable, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, como yo les iba diciendo al principio, el título es un poco atrevido, pero es una verdad. Si la Biblia le llama pecado, tu opinión no importa. A veces converso con personas que me dicen: yo me tomo unas cervecitas. Me tomo una cervecita para sentirme alegre porque el día yo trabajo. Pero esa cervecita que tú te estás tomando, que según tú tienes control sobre ella y que le hace daño a tu hígado, a tu riñón, a tu cuerpo en general, lo está viendo tu hijo, lo está viendo tu nieto. Y mañana ellos van a hacer lo mismo. Entonces, el alcohol hace daño al cuerpo humano. Y claro, toda persona que es alcohólica empieza con 2 o 3 cervecitas y todos los días se toma un 6, como le dicen aquí en los Estados Unidos, hasta que cae en una borrachera. Y la Biblia dice claramente en el texto que acabamos de leer que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Cuando yo me convertí al evangelio, yo tenía 27 años, hoy voy a cumplir 60, hace ya 32 años. Yo era una persona que tomaba alcohol de manera desmedida,
no tenía un control sobre el alcohol. El alcohol tenía un control sobre mi vida. Y caí preso. Estaba borracho, vino un policía, me pidió mi identificación, no se la quise dar y, y discutí con el policía allá en Cuba. Imagínense, Cuba es un país totalitario con leyes que a veces no necesitan ir a un juicio, como es la ley de la peligrosidad. Si el policía entiende que usted es un peligro para la sociedad, pues él va a pedir 4 años para usted. Entonces, a veces está amañado todo, el juez, porque el juez es del Partido Comunista, fiscales del Partido Comunista, todo el mundo es del Partido Comunista y todo el mundo está de acuerdo en que esa ley de la peligrosidad debe aplicarse. Ellos se reúnen, le llaman comité de base o le llaman núcleo del partido y allí discuten, mira, cuando venga una persona que se le aplique esta medida, usted tiene que aceptarlo. Y el juez, todo el mundo está ahí de acuerdo, de alguna forma. Bueno, y yo caí preso el 20 de abril de 1994 y me pedían 14 años de cárcel. Ellos me habían aplicado la peligrosidad, me habían aplicado no sé cuántas cosas. Y cuando yo me vi preso en un calabozo, mi hermana fue a visitarme y mi hermana me dijo, pídele a Dios en el nombre de Jesucristo que Dios te va a sacar de aquí. Para mí realmente aquello no era muy cierto, muy probable, porque yo era un hombre incrédulo. Pero era 20, 21, 22, el 23, el sábado 23 de abril del 94, pues yo me levanté temprano, le pedí a Dios que si Él existía, que me sacara de allí, le pedí en el nombre de Jesús. Y me sacaron. Y después que me sacaron, yo realmente quedé impactado. Se me salieron lágrimas. Y al otro día, domingo, fui a la iglesia y le pedí a Dios que el día de juicio fueran 180 pesos de multa. Yo estaba pidiendo un milagro, porque una persona que le piden 14 años, que lo está acusando a la policía por desacato, por falta de respeto, por peligrosidad, por millones de cosas, que de 14 años de cárcel te saquen a 180 pesos, pesos de multa, pues sencillamente era un milagro. Y el día de juicio me dieron 180 pesos de multa. Y así salí. Al principio, estando en los caminos de Dios, porque ya vi que Dios era real, que Dios existía, yo siempre decía, me voy a tomar una cervecita, el día de mi cumpleaños, me voy a tomar un traguito de ron. Pero poco a poco Dios fue cambiando esa perspectiva en mi vida, al punto de que hoy no tomo nada, ni tan siquiera vino. Porque he logrado entender que cualquier tipo de bebida alcohólica es ácida, es amarga, te quema y no tiene nada. Entonces cojo una cerveza y una cerveza es algo que no es agradable. Agradable es un refresco que es dulce, que es llamativo, pero al paladar. Pero una cerveza no es agradable. Usted se toma la cerveza, usted se toma el trago de ron, el whisky, el mezcal, la bebida que usted quiera, la ginebra, el vodka, lo que usted quiera, usted se lo toma, porque eso le va a dar un éxtasis. Y ese éxtasis es lo que usted está buscando. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, sencillamente nosotros encontramos en Cristo una llenura a nuestro espíritu. Y no necesitamos llenar nuestro espíritu con nada más que con Jesús. Alguna gente se molestará porque dirá, pero tú eres un extremista. No es extremismo. Si tú quieres que tus hijos, si tú quieres que tu generación sea una generación santa, que busque de Dios, que sean maduros, tú tienes que entender que tú tienes que empezar por el ejemplo. También está el pecado de la fornicación. Esto es otro pecado muy común aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, tanto las mujeres como los hombres fornican. Y fornican por varias razones. Una de ellas porque si te casas en este país, estás dividiendo la mitad de tus bienes con esa persona. Y muchas personas tienen experiencias amargas, principalmente los hombres, que se han casado con alguna mujer y le han quitado la mitad de las cosas. O todas. Y entonces usted ve mujeres entre 40 y 50 años que fracasaron en su matrimonio y entonces están en la iglesia, pero ellas le llaman necesidades sexuales. Entonces
tienen sexo fuera del matrimonio con una persona, eso es fornicación. Imagínense que en el estado de Texas y específicamente en Odessa, porque Odessa es uno de los lugares donde se promueve, por ejemplo, los bogó, que son las mujeres que bailan en los tubos y todas estas cosas, y existen más de 90 enfermedades venéreas que se pueden transmitir a través de la relación sexual. Entonces, si usted lo mira desde el punto de vista científico, pues cuando usted tiene fornicación, usted está arriesgando su vida a coger un papiloma, a coger millones de enfermedades, aun cuando ahora se vacunan para papiloma. Puede coger gonorrea, puede coger sífilis, puede coger el SIDA, es decir, hay millones de enfermedades que usted puede entrar por aquí. Pero la Biblia dice que eso es pecado. ¿Entiende? Hay hombres, por ejemplo, muy buenas personas, muy honradas, personas que yo conozco, tienen una relación de novia, una novia, ¿ves? Ella en su casa, él en su casa, pero van y se reúnen de vez en cuando y tienen relaciones sexuales, son hombres de 20, 24, 25, hasta 30 años, y ellos entienden de que tienen una necesidad y que ellos tienen el derecho a tener relaciones sexuales. Igual, nadie te lo impide, tú vas a hacer lo que tú quieras con tu vida. La consecuencia está en que todo esto puede terminar mal. Si usted es una persona que vive una vida desordenada, pues usted sabe que le puede salir un embarazo, puede tener un hijo, el hombre puede ser alcohólico, hay muchas cosas que pueden venir. Y cuando uno tiene una vida desorganizada, cuando llega Cristo, se empieza a organizar. Pero Cristo va a organizar tu vida desde el momento en que tú llegaste. Es muy importante entender. Hay un texto muy bello en Isaías que dice, estoy hablando de Isaías 1:15, dice, yo se los voy a, déjenme buscarlo. Bueno, en resumen el texto está diciendo que si tu pecado, dice, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, está en Isaías 1:16, y dejar de hacer lo malo. Dice, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejar de hacer lo malo. Isaías 1:16, entre el 15 y el 16. Entonces, cuando tú llegas a los caminos de Dios, cuando tú empiezas a conocer a Dios, lo primero que tienes que hacer es quitar toda iniquidad, quitar todo pecado. Todo aquello que la Biblia dice que es pecado, quítalo. Dice que para que tus obras delante de los ojos de Dios sean buenas y deja de hacer el mal. A veces usted dice, bueno, si yo fornico, ¿a quién yo le hago el mal? A ti, porque estás pecando. Cuando Dios establece, no hagas esto, o cuando Dios dice en la Biblia, esto es pecado, no lo hace porque tú, con tu fornicación, con tu adulterio, con tu borrachera, o con tu vida malsana, vas a perjudicar a Dios, sino te vas a perjudicar tú. Dios está buscando que tú eduques tu vida conforme a lo que era establecido, no para el beneficio de Él, sino para el beneficio tuyo. Dios quiere beneficiarte, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tu vida funcione de una manera santa, recta. No es que Dios te quiera castigar o que Dios quiera que tú vivas de una manera que no sea buena. Ahora dice, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice Dios, y deja de hacer lo malo. Versículo 17. Aprende a hacer el bien. A veces, aún cuando seamos personas de 40, 50, 60 años, tenemos que aprender a hacer el bien. Porque toda la vida nos hemos metido haciendo el mal. Ahora dice Dios aquí en Isaías 1:17, aprende a hacer el bien. Deja de hacer el mal. ¿A quién? A cualquiera. Aprende a hacer el bien. Mire, hay una anécdota de dos hermanas
Estas dos hermanas eran, los mexicanos le dicen cuate, nosotros los cubanos le decimos jimagua o mellizas. Y una era borracha, prostituta, trabajaba en un bar, tenía sexo con todo el mundo, o que le pagaba, se emborrachaba, se endrogaba, vivía una vida bien desordenada. La otra era una hermana de la iglesia. Esta muchacha de la iglesia era una muchacha santa, honesta, buscaba la perfección de Jesucristo, buscaba madurar en la palabra del Señor. Y cuando su hermana llegaba borracha a la casa y le ensuciaba toda la sala y se tiraba en el piso, a veces se orinaba, ella la despreciaba. Y al otro día, cuando amanecía, le ponía evangélicos en la televisión, la criticaba, le decía, eres una mujer mundana, el diablo te tiene poseída, y bueno, y aquello era un problema serio porque la otra, la que se emborrachaba, se convertía prácticamente en una fiera, tratando de defender lo que ella hacía, con respecto a la cristiana que trataba de defender lo que ella hacía. Era como tener dos lobos dentro de una casa, contrarios unos a otros, uno en la carne, otro en el espíritu, y fajándose entre sí. Y fue al pastor. Pastor, tengo una vida imposible con mi hermana es una persona prostituta, se emborracha, se endroga, llega a la casa en un estado que no es el mejor y yo no sé qué hacer con ella. El pastor le dijo, ámala. Y ella le dijo, ¿cómo, pastor? Dice, ámala. ¿Cómo la voy a amar, pastor? Sí, mira, cuando ella venga borracha y se tire en el piso y esté destruida por droga, por sexo, y se orine, usted métala en el baño, báñela, límpela, póngale ropa limpia, acuéstela en la cama y cuando se levanta el otro día por la mañana, hágale un café con leche, hágale un desayuno que sea el que más le guste a ella, prepárale un dulce, prepárale la comida favorita y empieza a amar a tu hermana. Pastor, ¿y esto puede ayudar a que mi hermana se vaya de la prostitución o del alcohol? El pastor solo le dijo, ámala, entregar el amor de Jesús a ella. Bueno, esta muchacha hizo eso. Cuando la hermana llegaba borracha, drogadicta, que se tiraba en el piso, ella la llevaba al baño, la bañaba, le ponía ropa limpia, la llevaba hasta la cama, la acostaba. Al otro día le preparaba un desayuno, le preparaba la comida que más le gustaba. Y así estuvo durante 4, 5 o 6 meses. Un día, la hermana borracha, alcohólica, drogadicta, miró a su hermana, la abrazó, la besó y le dijo, por favor, yo quiero que tú me lleves a ese lugar que tú vas, donde te han dado tanto amor para mí, que siendo yo una persona desgraciada, una persona mala, borracha, que estoy acabando con mi vida, tú no te has ofendido conmigo y lo que has hecho es amarme cada día. Yo quiero conocer, yo quiero ir al lugar donde a ti te han dado tanto amor que aunque yo te he despreciado, tú me has amado. Hermano, amar es la primera fuente que Dios tiene con nosotros. Yo no me canso de repetir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor es lo único, es el único vínculo que nos puede ayudar. Les puedo decir más, la única semejanza que hay entre nosotros y Dios es el amor. Nosotros con un amor imperfecto, Él con un amor perfecto. Ahora, Isaías sigue diciendo, quita, versículo 16, quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice Dios.
Deja de hacer lo malo. Versículo 17. Aprende a hacer el bien. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Dice, busca el juicio y restituir al agraviado. Busca el juicio, restituir a la persona que tú has agraviado por tanto tiempo. Hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, dice, y estamos a cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grama, como la nieve, será emblanquecido. Si fuera rojo como el carmesí, volverá a ser blanco como la lana. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a cambiar nuestras vidas. Dios está dispuesto a través de Cristo lavar nuestras vidas y hacernos nuevas criaturas. Pero nosotros tenemos que tener conciencia que cuando pecamos, según establece la Biblia, nuestras vidas empiezan a sufrir. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios apartó al hombre de su gloria por el pecado. Cuando usted reconoce a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir a su vida. Usted va a ser sellado con el Espíritu Santo. Dice que va a ser la marca que Él pone. Esta es la garantía de la salvación. Y el Espíritu que está en usted va a tomar vida a través del Espíritu Santo. Y cuando usted empieza a caminar con Cristo, Dios empieza a cambiar su vida. Su vida empieza a cambiar. Dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Cuando tú vives una vida en el Espíritu y rechazas las obras de la carne, comienza un proceso de santificación en tu vida. Y ese proceso de santificación te va a ayudar a crecer poco a poco, tratando de lograr la estatura de Cristo. Ahora, tú tienes que dar el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Reconocer que si la Biblia dice que una cosa es pecado, es pecado. Reconoce. Lo primero es reconocer que lo que yo hago no le agrada a Dios. Reconocer que lo que yo estoy haciendo no es agradable a Dios y me perjudica a mí, a mis hijos, a mis nietos y a toda mi generación. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay toda una serie de información que va a ser transmitida a tus hijos, que se llama conducta. A la vez que Cristo viene a morar en ti, toma control de tu vida, de tu espíritu. Y Él te empieza a guiar por camino de santidad. Pero no te empieza a guiar como un preso, te empieza a guiar como hombre libre. Y también como hombre libre tú puedes escoger ser esclavo del pecado. Dice, andad en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Bueno, versículo 19, estamos en Gálatas 5:19, dice, manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne todo el mundo la ve. ¿Tú crees que nadie la ve? Todo el mundo la ve. Y es adulterio. Cuando eres una persona casada y tú tratas de tener relaciones sexuales con otra persona, eso es adulterio.
usted destruye no solamente a la persona que está al lado suyo, sino usted se va a destruir usted mismo. Esto es un pecado grave, porque usted puede estar en adulterio con otra persona y quedar embarazada. Y ahí se formó un problema. Fornicación, sexo fuera del matrimonio. Esto se usa mucho en la juventud aquí en los Estados Unidos. Hace poco un pastor que me invitó a predicar y visitaba y conversamos, me dijo, la mitad de la congregación se fue porque se pusieron a fornicar, porque entraron en pecado. La fornicación destruye el ser humano. Los jóvenes aquí en los Estados Unidos tienen relaciones sexuales sin casarse y eso es malo. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia. Qué interesante que la herejía está en uno de los pecados que la Biblia menciona como que es una manifestación de la carne. Mire, hay iglesias herejes, pero tan herejes que todo el mundo la sabe. Pero hay otras iglesias que pasan como si fueran iglesias no herejes, pero su doctrina es hereje. Desvía. La herejía es una desviación, una doctrina que se desvía de la fe de la Biblia. Homicidios, borracheras, orgia, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No hay manera de que te puedas salvar si tú practicas estas cosas. Para ti puede ser justificada, pero si la Biblia le llama pecado, tu opinión no importa. Es pecado. El pecado te va a destruir. Dice que el pecado nos aparta de la gloria de Dios. Romanos 3, 23 dice, por cuantos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado me saca de Dios. El pecado no me hace participar de la gloria del Señor, de lo que Dios quiere para ti y para mí. Cuando pecamos, no podemos. Ahora, si vas a Gálatas 22, yo te voy a leer qué es la gloria de Dios. ¿De qué nos aparta? Nos aparta, dice, mas el fruto del Espíritu nos aparta del fruto del Espíritu. Cuando nosotros practicamos las obras de la carne, entonces nos apartamos. ¿De qué nos apartamos? De la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El fruto del Espíritu. ¿Por qué yo no puedo vivir en la carne? ¿Por qué yo no puedo practicar las obras de la carne y a la misma vez tener el fruto del Espíritu? Vamos al versículo 17 de Gálatas 5, el que leímos al principio. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Por esa razón, usted no puede ser una persona que tenga manifiesta las obras de la carne en su vida, que ya leímos cuáles son las obras de la carne, y se manifieste a la misma vez los frutos del Espíritu, porque dice que ellos se oponen entre sí. O eres una persona que estás practicando las obras de la carne, o eres una persona que tienes fruto del Espíritu. Ahora, lo que no se va a dar es que usted sea un fornicario, un adúltero, un alcohólico y tenga en usted o brote en usted los frutos del Espíritu, porque se contradicen entre sí. Usted no va a poder participar de la gloria de Dios viviendo en las obras de la carne. Si usted es un fornicario, un adúltero, usted no va a poder disfrutar de la gloria de Dios. Usted no va a poder tener los frutos del Espíritu.
porque sus obras, las obras que usted hace, son de la carne. Y ellas son manifiestas. Todo el mundo la va a ver al final, porque no hay nada oculto entre cielo y tierra. Ahora bien, para que usted entienda, no puedes pensar que tú eres un cristiano espiritual si practica las obras de la carne. El otro día una persona me decía, yo soy un líder en una iglesia y yo tengo una relación con una muchacha de la iglesia también, cristiana, y nosotros llevamos 8 años de novio y tiene sexo. Y yo soy el líder de una iglesia. Bueno, tú eres el líder en la carne, porque tus obras están en la carne. Pero tú estás apartado de la gloria de Dios, porque Romanos 3, 23 dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Una de las cosas que hace el pecado es apartarnos de la gloria de Dios. El pecado te aparta de la gloria de Dios. El pecado no te permite participar de la gloria de Dios. Y tú me puedes decir, yo conozco pastores, ¿ves? Pastores, ya estamos hablando de pastores de iglesia, que viven en pecado. Así de fácil. Ellos, aunque están allí en la iglesia, aunque son pastores, ellos no tienen el gozo del Espíritu ni la gloria de Dios. ¿Y cómo lo vas a ver? Por enfermedades, por problemas de millones de cosas. Ahora, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si tú eres una persona cristiana que tienes el fruto del Espíritu Santo, entonces el primer fruto es el amor. Tú vas a amar a esa persona que puede ser tu hermano, tu esposa, tu esposo si eres mujer, y lo vas a amar de tal manera que lo vas a contagiar y un día él va a querer ese amor que tú le estás dando. Pero recuerde que el amor cubre multitud de pecados. El amor es una de las cualidades más hermosas que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. El amor no es algo que el mundo te va a poder dar. El mundo te da lujuria. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el amor corrompido. La lujuria es yo te doy a cambio de lo que tú me das. Pero el amor que Dios da a través del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, este amor es un amor a cambio de nada. La verdadera definición del amor es lo que usted da a otra persona sin esperar recompensa. Eso es amor. Pero en 1 Corintios 13, Dios define el amor de una manera exacta. Este amor que es fruto del Espíritu Santo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hoy vemos en muchas iglesias las personas hablan lenguas y te dicen, bueno, yo hablo lengua, estoy sellado con el Espíritu Santo, yo tengo un cambio natural en mi vida, yo soy un cristiano lleno del Espíritu Santo. Pero si ese cristiano o esa persona no tiene amor para llamar por teléfono a un enfermo, a un necesitado, no hay amor, no hay devoción por sus hermanos, dice que eso no vale nada. Que hables en lengua, que digas que tienes el sello del Espíritu, que digas lo que digas, porque tú no tienes amor. Y el amor es dar a expensa de sí a cambio de nada. Esa es la definición exacta del amor. Es cuando tú eres capaz de dar sin recibir. No vas a recibir, tú vas a dar. Porque si tú das para recibir, eso es lujuria, amor corrompido. Yo te voy a amar para que tú me des. Yo te voy a dar para que tú me des. Eso no es amor.
Si tuviera profecía, imagínese, usted sea un profeta, esa persona que llega a la iglesia y dice porque mañana va a llover y llovió, que es un profeta, se cumple lo que usted dice. Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, estamos hablando de una persona que tiene fe, que conoce de ciencia, estamos hablando de un doctorado, una licenciatura, está capacitado, de tal manera que traspasase los montes, una fe grande, y no tengo amor, nada soy. Eres un profeta, profetiza, eres un doctor, eres un licenciado, tienes de todo, tienes una fe que mueve montañas, pero no tienes amor, no eres nada. Dice, nada eres. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, si yo soy un tipo o un pastor, una iglesia, un líder, o un hombre rico, y yo doy ofrenda para los pobres, los necesitados, y soy una persona que inclusive soy capaz de entregar mi vida por otra persona y no tengo amor, de nada vale. Es decir, que todo lo tienes que hacer por amor. Si le vas a dar a los pobres, dalo por amor. Si vas a dar tu vida por otro, dalo por amor. Cuando tú no lo das por amor, no te sirve para nada. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Es decir, que el fruto del amor es un fruto esencial para la vida del cristiano. El pecado es infracción de la ley. Es decir, si yo establezco, Dios estableció que de aquí para allá no, de aquí para acá sí. Si tú haces lo que tú quieras, lo mismo de aquí para allá que de acá para acá, tú eres un infractor de la ley. Y eso es el pecado. Ahí está en Juan, primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es desobediencia a Dios. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando usted recibe una información en la iglesia a través de la palabra de Dios, y usted sabe ya cómo hacerle bien a su pareja, a su vecino o a su amigo, y usted no lo hace, eso también es pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice que lo que recibimos por pecar es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios, en su inmensa misericordia, ha derramado la sangre de su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi vida debe ser una vida donde los frutos del Espíritu prevalezcan. Y si los frutos del Espíritu prevalecen, entonces las obras de la carne no podrán tomar protagonismo en mi vida. Porque mi vida es una vida consagrada a Dios. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, deserciones, herejía, lascivia, homicidio, borrachera, orgias y cosas semejantes a estas. Dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y tenga presente algo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia
No vas a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque tú practicas las obras de la carne. Dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Cuando tú estás en el espíritu y hay un fruto en ti de manera auténtica, tú rechazas las cosas, las obras de la carne. Pero cuando tú vives en la carne, tú rechazas las cosas del espíritu. Lo más triste es que hay personas que se caracterizan o se autodenominan cristianos practicando las obras de la carne, van a la iglesia y critican todo lo que ven en la iglesia. Critican al hermano, critican al pastor, todo lo critican, todo lo juzgan, porque ellos no tienen el fruto del Espíritu. Te quiero dejar hoy un mensaje en tu vida. Lo que la Biblia llama pecado, tu opinión no importa cómo lo llames, porque te va a hacer daño. El pecado nos destruye, el pecado nos aleja de Dios y el pecado nos permite tener una vida indigna, una vida que va a destruir no solamente mi vida, va a destruir la vida de mis hijos, de mis nietos y de mi generación. El pecado es como el comején que te va comiendo por dentro poco a poco. Justificar el pecado en tu vida te trae muerte. Confesar el pecado, arrepentirte y apartarte de él, te trae vida. Dios, en su inmensa misericordia, ha establecido en su palabra qué es pecado. No espere que un predicador o un pastor te diga lo que dice la Biblia. Léela, escudriñala. Toma un tiempo para poder ver qué es lo que dice. Hermano, siempre, si llegaste al final de este video, lo que hacemos es comentar la Biblia, predicarla, lo que Dios pone en nuestro corazón. Yo te pido que te suscribas al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores. Una cifra pequeña, pero queremos llegar a 1000. Si tú me estás mirando y no te has suscrito, hazlo. Va a ser una ayuda para poder alcanzar otras almas. Y de esa manera estás evangelizando y predicando. Comparte la palabra a otro amigo. Estamos en YouTube. El canal se llama Héctor Pinares. Puedes ir a YouTube, puedes vernos. Me puedes mandar tu número de teléfono, yo te pongo en WhatsApp y te actualizo. O puedes verlo directamente. Gracias por tu amor, tu misericordia. Que Dios te bendiga, que Dios te llene con gracia, con amor, que Dios te ayude a entender cuáles son las obras de la carne y el fruto del amor y tú escojas. Gracias, que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Padre, hemos predicado tu palabra. Permite que sea rema en las personas y que tú, Señor, llene los corazones de cada uno. Yo te pido en el nombre de Jesús bendiciones, que sobreabunde, Señor, para todas aquellas personas que nos escuchan. Estamos orando, Señor, por personas que fueron operadas, personas que nos han llamado, que están pasando por situaciones difíciles. La ponemos toda delante de ti para que lo bendigas y lo llenes con tu gracia y con tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por esta palabra. Amén.